Hasta esta parte ya hemos subido documentos, ya hemos puesto un video de YouTube y ya hemos creado una tarea. Ahora para el tema 3 vamos a crear una evaluación al estudiante. Para eso vamos primero a cambiar el título del tema. Vamos a poner algo así como cuestionario de la unidad 1 a manera de ejemplo. Ahora voy a añadir una actividad o un recurso. El cuestionario se encuentra dentro de actividades. Voy a escoger esta que dice cuestionario. Bien. Le voy a dar en agregar y se me agregará el cuestionario de la unidad 1. Primero nombre. Cuestionario de unidad 1. Bien, aquí puedo poner alguna descripción. Bien, aquí le podremos dar algunas instrucciones al alumno para que las haga antes de dar el cuestionario o durante el cuestionario. En la parte de temporalización nosotros vamos a encontrar las fechas en las que el cuestionario se abrirá, se cerrará y el límite de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero que el cuestionario se abra en una fecha específica, le voy a dar clic en habilitar. Si quiero que el cuestionario esté habilitado desde que yo cree el cuestionario, solo desactivo esta opción. Cerrar el cuestionario. En cerrar el cuestionario podemos escoger una fecha en la que el cuestionario se cerrará. Por ejemplo, yo quiero que se cierre el 1 de junio del 2020 a las 0 horas. Escojo la hora y le doy clic en el botón habilitar. Límite de tiempo. Yo quiero que el estudiante solo tenga un límite de tiempo de 10 minutos para resolver el cuestionario. Pongo 10 minutos y le doy clic en el botón habilitar. Bien, la opción de cuando el tiempo haya terminado especifica que cuando llegue el límite de tiempo los 10 minutos se hayan terminado, entonces el envío se podrá realizar automáticamente, o hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no para responder a más preguntas, o el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Por lo general, para no perjudicar aquí al alumno, siempre se pone el envío se realiza automáticamente. Así, si el alumno completa ya los 10 minutos de evaluación, se cerrará el cuestionario y se enviará automáticamente las respuestas al sistema. En la parte de calificación tenemos una categoría, si hemos creado categorías de evaluaciones o categorías en nuestro curso. Alguna calificación para probar. Si necesitamos que el checklist de la actividad se active, el estudiante deberá obtener alguna nota mínima del cuestionario. Intentos permitidos. Aquí podremos escoger que un solo intento o 2 o más intentos. Si escogemos un solo intento, el alumno solo podrá realizar un solo intento de la prueba, pero si escogemos por ejemplo 2, entonces nosotros damos el permiso al alumno de realizar 2 veces la prueba. El método de calificación, si escogemos más de 2 intentos o 2 intentos, podremos elegirlo entre la calificación más alta de todos los intentos, hacer un promedio de todas las calificaciones de los intentos, escoger la primera nota del primer intento o escoger la última del último intento. Bien. Aquí tenemos otras opciones más que se explicó ya a detalle. Y si no queremos modificar alguna cosa más, le vamos a dar clic en guardar cambios y regresar al curso. Bien, aquí ya me aparece el cuestionario. Ahora nosotros para poder agregar preguntas, por ejemplo, al cuestionario, vamos a dar clic en editar cuestionario. En editar cuestionario nosotros vemos, por ejemplo, la opción de agregar una calificación máxima. Yo quiero que la prueba sea, por ejemplo, sobre 10, entonces la dejo por defecto. Podremos también nosotros activar la opción de reordenar preguntas al azar. Esto en caso de que una pregunta anterior no dependa de la siguiente, por ejemplo, o para reordenar las preguntas del cuestionario a todos los alumnos. Para agregar la pregunta nos vamos a la opción que dice agregar. Y aquí seleccionamos la opción de una pregunta nueva. En este caso vamos nosotros a elegir una de opción múltiple. Le vamos a dar clic en agregar. En categoría debemos escoger nosotros en el curso en el que estamos. Ahorita estamos creando una actividad para el curso de música de quinto A, entonces elegimos este de acá.
Bien, nombre de la pregunta, debemos poner un nombre a la pregunta para identificarla entre las demás preguntas. Voy a ponerle música, quinto A, pregunta 1. Y ya quedaría mi pregunta con un nombre específico en el caso de que yo quiera volver a reutilizar esta pregunta para otras pruebas del mismo curso. Si yo quisiera aquí volver a reutilizar esta pregunta para otros cursos, por ejemplo, podría poner en categoría la opción de, por ejemplo, quinto grado A, y ya podría utilizar esta pregunta para otras materias. O, por ejemplo, categorizarla en básica media, donde yo podría ya utilizar esta pregunta para otros cursos de básica media. Pero en este caso, como solo voy a utilizar esta pregunta para el curso de música de quinto A, la categorizo en música de quinto A. Aquí deberíamos nosotros colocar el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, el enunciado de la pregunta podría ser que es de música. Esto a manera de ejemplo. Puntuación por defecto de la pregunta. Yo quiero que esta pregunta valga 5 puntos. Y retroalimentación general. Esto es una retroalimentación que se le puede realizar al alumno en esa pregunta. Por ejemplo, algún tipo de retroalimentación que se le podría poner al alumno es, por ejemplo, que lea el artículo tal, para que el alumno pueda resolver la pregunta en el siguiente intento de la manera correcta. Bien, podremos nosotros también aquí colocarle un número de identificación único para el caso de reutilización de preguntas. En la parte de varias respuestas nosotros podremos elegir entre si se permiten varias respuestas o solo es una pregunta de una sola respuesta. En este caso yo quiero que la pregunta solo tenga una respuesta correcta, entonces elijo solo una respuesta. En la parte de barajar respuestas nosotros podremos aquí aleatorizar las respuestas de la pregunta. Por ejemplo, al alumno le saldrá en orden de 1, 2, 3, 4 las respuestas, pero a otro alumno le podría salir las respuestas en orden 4, 3, 2, 1. En numerar las lecciones podremos elegir entre colocar letras en mayúscula, números romanos. Vamos a dejarla por defecto en ABC, en este ejemplo. De ahí se podría escoger cualquiera. Bien, en la parte de respuestas nosotros ya podremos elegir aquí el número de respuestas correctas que tenemos. Por ejemplo, la elección 1. Vamos a poner algo como es arte. Y en calificación le vamos a dar que tenga el 100%. Quedaría ahí. En elección 2 podremos decir que es una materia, por ejemplo. Y en calificación le vamos a elegir como ninguno. Bien, ahí quedaría. Y la opción 3, por ejemplo, vamos a elegir una opción que no está dada, por ejemplo, y le dejamos como calificación ninguna. Y en la elección 4 vamos a elegir como destruido y la dejamos como calificación ninguna. Si nosotros no colocamos ninguna respuesta en la elección 5, esta respuesta no se mostrará en la pregunta. Bien, yo solo quiero tener una pregunta de 4 respuestas, donde solo la primera es la correcta. Entonces, le dejo ahí. Si quisiera tener algunas elecciones más, podría colocar 3 opciones más y utilizar las que se necesiten. En retroalimentación combinada ya se explicó. Voy a ir directamente a múltiples intentos. En múltiples intentos, en caso de que nosotros hayamos elegido que el alumno pueda tener 2 o más intentos, podremos colocar alguna penalización por cada respuesta incorrecta. Y en marcas, que también se explicó. Bien, una vez realizado esto vamos a dar en guardar cambios y continuar editando. Y ahí en ese momento la respuesta queda grabada ya. Podremos aquí nosotros realizar algunos cambios más que queramos o corregir los errores que hayamos tenido. Bien, una vez que ya tengamos todo listo, vamos a dar clic en guardar cambios. Y una vez realizado esto, la pregunta ya se coloca en el cuestionario como se ve.
Bien, esta pregunta, recordar que le hemos puesto un puntaje de 5 puntos, mientras que en el total del cuestionario la calificación máxima es 10 puntos. Entonces nos faltaría una pregunta más o 2 o 3 para completar el total de los 10 puntos. Ahora vamos a agregar otra pregunta más. Bien, ya hemos visto la de opción múltiple, por ejemplo. Hay diferentes tipos de preguntas, como se puede ver. Cualquiera en la parte derecha tiene su explicación y la podremos observar a detalle una por una. A manera de ejemplo, ahora se va a explicar la pregunta de verdadero y falso, que también es una pregunta típica. Le vamos a dar clic en agregar. Asimismo, vamos a categorizarla en música de quinto A. Y en el nombre de la pregunta vamos a poner un nombre que identifique a esta pregunta en los demás cursos. Por ejemplo, pregunta 2, música 1, prueba 1. Pregunta 1. Y en esta parte deberíamos poner el enunciado de la pregunta de verdadero o falso. Listo. Aquí la puntuación por defecto la deberíamos cambiar a 5 puntos para que eso complete los 10 puntos con la otra pregunta. Retroalimentación general, asimismo poner algún tipo de retroalimentación en caso de varios intentos. Bien, en esta parte nosotros podremos escoger la respuesta correcta. En el caso de que sea verdadero, solo debemos darle clic aquí y cambiar a verdadero. O en el caso de que sea falso, escoger falso. Por ejemplo, la música es ruido, entonces no. Vamos a escoger que la respuesta correcta sea falso. Asimismo podremos darle algún tipo de retroalimentación para la opción de que se escoja verdadero o se escoja falso. Por ejemplo, en falso podemos ponerle es correcta tu respuesta. O en el caso de que escoja el chico verdadero, entonces podremos ponerle es incorrecta tu respuesta. Deberías revisar de nuevo el video. Listo. Entonces con eso ya estaría. Asimismo, múltiples intentos, hay varias otras opciones más y marcas también. Bien, para guardar y seguir editando la pregunta le damos en este botón. Y si ya hemos finalizado cualquier otro cambio que hayamos tenido que hacer, le vamos a dar clic en guardar cambios. Una vez realizado este proceso, ya tenemos la segunda pregunta dentro de nuestro cuestionario. Y ya tenemos su puntaje, 5 y 5, y la nota total del cuestionario, que sería 10. Eso sería todo. Si nosotros nos regresamos aquí al cuestionario de la unidad 1, esta parte de acá, vamos a ver que nosotros ya tenemos listo nuestro cuestionario. Si le damos clic ahí, vemos las opciones que nos dice. Bien, vamos a regresar al cuestionario 1 para ver cómo vería el estudiante nuestro cuestionario. Bien, vamos a darle clic en nuestro nombre, asimismo a cambiar rol, vamos a escoger la opción de estudiante. En estudiante vamos a bajar y vamos a ver el cuestionario que aún no ha sido intentado. Este cuestionario, recordar que está disponible desde el 1 de julio de 2020, así que el 1 de julio de 2020 el estudiante podrá realizar el cuestionario. Sin embargo, puede ya haber alguna información, como por ejemplo el número de intentos permitidos, que sería 2, cuándo se cerrará el cuestionario y cuál es el límite de tiempo que le hemos puesto al cuestionario. Asimismo, el método de calificación que se le pondrá al estudiante, que en este caso hemos escogido la calificación más alta de los 2 intentos permitidos. Bien, si regresamos aquí, vamos y le damos clic en intentar resolver este cuestionario ahora, le saldrá un mensaje al chico de que el intento tiene un límite de tiempo de 10 minutos y que si está seguro de intentarlo o no. Entonces el estudiante puede darle clic en comenzar intento y las preguntas se le muestran como se observa aquí. Recordar que hemos puesto que cada pregunta se muestre en una sección, por eso me aparecen aquí 2 secciones. Y la pregunta 1 se me muestra en la sección 1 y si me voy a la sección 2 se me muestra la pregunta 2 en la sección 2. Esto se puede cambiar también para que todas las preguntas se me muestren en una sola sección. Bien, por ejemplo, si el estudiante en la primera pregunta la intenta resolver qué es la música, el ruido, por ejemplo, vamos a dar que la primera sea una respuesta correcta, por ejemplo, es arte. Bien,
le da clic en siguiente página y se va a la segunda pregunta, que es la música es ruido. Entonces vamos a ver que es verdadero. Y una vez que ya haya terminado, el estudiante puede darle clic en terminar intento. Y una vez que está seguro, aquí se le pregunta al estudiante o volver a realizar, volver a intentarlo, o enviar todo y terminar. Si el estudiante le da clic en enviar todo y terminar, se le pondrá un mensaje de confirmación de que no podrá cambiar las respuestas de este intento al resolver el cuestionario. Una vez más, el estudiante debe confirmarlo y le aparecerá ya las calificaciones. Por ejemplo, en la primera recordamos que seleccionamos la correcta, nos muestra aquí en la parte derecha que está bien y en la parte izquierda que está mal. Finalizar revisión. Recordar que ahorita el estudiante tiene otro intento más, por eso le sale la opción de reintentar el cuestionario. Si el estudiante comienza su segundo intento y ahora selecciona las siguientes preguntas, las siguientes respuestas correctas, entonces vamos a ver que ahora el estudiante ya tiene una calificación de 10. Las dos preguntas son correctas. Finalizar revisión. Recordar que hemos puesto que la calificación final es la nota más alta, por eso el estudiante ha obtenido 10 puntos. Si hubiéramos puesto el promedio, hubiera obtenido un total de 7.5 puntos. Bien, así es como el estudiante puede realizar el cuestionario. Vamos a volver a nuestro rol principal, dándole clic en volver a mi rol normal. Asimismo, vamos de nuevo a la rueda dentada y activar edición. Y listo, el cuestionario ya estaría aquí.